Bueno, pues estamos en sintonía con premisas propias de un pueblo que viene trabajando en términos generales con respecto a su saber hacer en arquitectura, en las artes generales, escultura y bueno, y obviamente todo relacionado también con ese gran patrimonio, digamos que civil y religioso, y más con la llegada de la Cuaresma donde estamos y también por supuesto la Semana Santa cercana que ya está a la vuelta de la esquina. Seguimos en este apartado de patrimonio con Juan Manuel Reyes Cornejo. Buenas tardes. Buenas tardes, Isidro. Y buenas tardes también a Germán Rodríguez Cabrera. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy nos quedamos aquí, tenemos pendiente lo que es en sí esa visita del Rosario, a ver cuándo podemos hacerla, pero tenemos obviamente que coger un poco de carrerilla. El tiempo también ha estado medio que sí, que no, ¿verdad? Y esperamos que siga lloviendo. Y estamos Sí. en tiempo de Cuaresma y se pueden también tocar otros temas. Y Germán introducía una noticia que ha surgido ahora en el municipio del Tanque, pues, sobre una intervención en otro patrimonio que no es muy considerado, a mi forma de ver particular, y que es precisamente esa decoración mural que se hacía muchas veces en los presbiterios o los traspantojos para de alguna manera darle mayor monumentalidad. Bueno, vamos a explicar lo que es un traspantojo. Es una ilusión óptica en un plano, en un paramento, no es ningún relieve. Y después tenemos que considerar también la influencia que tenemos nosotros del arte portugués, que utilizó mucho el tema de decorar muchas veces las cubiertas y muchas veces con esos traspantojos, imitando bóvedas, cúpulas, linternas, y que desgraciadamente es una parte artística que un poco yo creo que la gente la está considerando como un arte menor, porque hemos visto desaparecer de algunos autores más recientes, como puede ser Robaina y otros tantos, decoraciones que se hacían, no solo esos traspantojos, de los que precisamente Germán sabe mucho porque tiene un trabajo muy interesante sobre, por ejemplo, el tema de Bonín en la Gorborana. También Juan Alejandro hizo un trabajo ya del siglo XVIII sobre Cristóbal Afonso, que también hace referencia a una serie de decoraciones que se hacían, incluso retablos que no eran labrados, que eran simplemente planos y se decoraban con efectos de sombras, de ménsulas, y que desgraciadamente eso parece muchas veces, sobre todo cuando está plasmado en las paredes, que no se le da la importancia que se debe tener. Y Germán de alguna manera nos alarmaba con una historia que surgió en el municipio del Tanque, en los paramentos del presbiterio que estaban interviniendo allí. Ayer saltaban las redes por parte de la cofradía del Buen Viaje del Tanque, Sí. Su indignación respecto a unas actuaciones que estaba realizando el párroco de manera unilateral en el presbiterio de una iglesia recientemente restaurada, no llevará una década, y que en esa restauración aparecieron en el altar mayor unas catas, o se dejaron unas catas porque habían aparecido, pero se dejó unas catas pendientes de financiación aparecieron unas catas donde aparecía una pintura mural imitando tejidos que completaba todos los paños libres de la capilla mayor. Ayer esta hermandad se hacía eco de que se estaban raspando las paredes para enjalbegarlas de blanco, y en ese raspado aparecía más pintura, aparecían más tramos, más espacios con esa pintura listada, de esas telas listadas que aparecían pintadas y que iban a ser cubiertas, y ahí ponían la alarma, que creo que ha sido ya oída por los organismos oficiales sobre este tema. Al caso, lo traía hoy a colación para hablar sobre el patrimonio pintado, el patrimonio mural, Sí. que generalmente se dio también en lo civil. Hay que recordar las pinturas que hizo Domingo Carmona en la hacienda de Daute, que fueron elogiadas por los miembros de la tertulia en su momento, y que la desaparición de la hacienda del edificio en un incendio en el siglo XX pues nos privó de conservarlas. O otras que se conservan más propias del siglo XIX, como en el Consejo Consultivo, en la Casa Montañés, o en el que es ahora el consulado en La Laguna, el consulado de México, que también tiene pinturas murales en parte de su decoración. Las más antiguas, conservadas, las podemos encontrar en lo religioso y en lo civil. Hay un caso también muy interesante del 17, que son las entradas de la Casa Lercaro
la espalda, la puerta de la Casa del Caro, que tiene imitando en grisalla elementos clásicos como son pilastras acanaladas y unas guirnaldas que son muy interesantes, unas guirnaldas de flores y frutas que le da una singularidad a ese espacio del que es ahora Museo de Historia de Tenerife. Entiendo que en otros edificios singulares, en este caso de la Laguna, se conservan ese tipo de elementos, como puede ser posiblemente el Palacio de Nava, o incluso en la propia clausura. Yo recuerdo que en la clausura de Las Claras, antes de su reforma y abrir la entrada que hicieron para el museo, esa era la escalera principal para subir al claustro superior. Sí. Y en esa pared, que ahora está pintada de blanco y abierta nuevamente la puerta que tuvo mucho tiempo atrás, y desmantelada la escalera original, ahí había un retablo fingido con santos y que presidía un lienzo sobrepuesto sobre la pared, sobre el lienzo de la pared. Había una pintura sobre óleo que estaba colocada ahí. Eso desapareció con la reforma. A lo que vamos viendo es un poco enlazando con lo que él decía. Muchos de estos espacios se enlucían y se decoraban para completar las carencias. O sea, hacer un retablo de madera tendría un sobrecoste. Los tejidos eran carísimos. Los tejidos que se imitan no son tejidos del país, no son tejidos teñidos. Son importados y que, claro, hay que mandarlo a buscar. Y eso tenía un sobrecosto. Tanto desde un damasco traído de Italia, generalmente, esos rameados grandes que se llaman a la genovesa o a la veneciana, que son a tejidos espolinados y labrados que se llaman, como pueden ser los que nosotros asociamos a día de hoy con Valencia, por ejemplo, ¿no? Todo eso era muy costoso, se traían no solo a nivel español, sino también de Francia, de Lyon, etcétera, y eso tenía un alto sobrecosto, por lo cual se imitaban pintando en las paredes. Caso incluso con el tema de los retablos, los animo a que vayan a ver la exposición de Juan de Miranda en el Cabrera Pinto y en el Museo de Bellas Artes, pero en el Cabrera Pinto para traerlos al terreno del que estamos hablando. Si entran en la primera sala, tienen montados como en una especie de caballetes 5 lienzos que vienen de La Oliva, en Fuerteventura. Esos lienzos conformaban, ahora están divididos y cercenados, pero conformaban un lienzo enorme que componía un antiguo retablo, el retablo principal de esa parroquia. Era un encargo que se le hizo a Juan de Miranda y hacía un traspantojo, imitaba un retablo con pintura, porque hacer aquel retablo que se pintó allí hubiera tenido un alto sobrecosto. Un alto sobrecosto. Y una forma de solventar esa carencia era esta. De igual manera, el pintar telas en las cabeceras de las iglesias. Aquí en Los Realejos conservamos varios ejemplos en ese sentido y destaca sobremanera la cabecera de la ermita de San Vicente, que tiene unas pinturas imitando damascos, unos ricos damascos labrados de mediados del 18, que se conservan a día de hoy. Si vamos a la ermita y la encontramos sin las cortinas que cubren la cabecera habitualmente por la fiesta, detrás de esas cortinas de tejido tenemos unas cortinas pintadas sobre el muro que son muy interesantes, que son una rareza en la isla de Tenerife por su antigüedad y por lo que representa, y que se hayan conservado, porque la mayoría de ellas han desaparecido, como bien dice Juanma. De manera paralela, eso no es una moda que se ciña al antiguo régimen, sino que vemos que en el siglo XIX se vuelve a poner de moda y se incorporan nuevos nombres como Robaina. Desde el 18, ya te digo. Sí, pero acabado el antiguo régimen, en el 19 también sigue. Se sigue. Sí. Y tenemos un ejemplo muy interesante de Robaina, que es la cabecera del altar mayor de la iglesia de los Silos, por ejemplo, que está pintado con otro criterio. Tiene un sentido más teatral, como tú bien decías. Lo que yo quiero preguntarte es el hecho de que, aunque eso fue parte de un momento determinado, la opinión cambió, es decir, Claro. se le quitó esa importancia y vinieron otras modas, otras formas. Y se impusieron como en las viviendas. Exacto. La mayoría de las viviendas de nuestros antepasados no estaban pintadas de blanco, estaban pintadas de colores. Sí. Los techos de madera, muchos fueron enjalbegados en blanco por una cuestión y con sacos encalados, porque era una cuestión de modernidad, de salubridad.
como a desentar y quedaba como todo más limpio en blanco. Y eso se traslada igualmente al templo. Y en los templos, sobre todo durante el siglo XX y sobre todo en la posguerra, se pintaron de blanco las paredes, se cubrieron todo este tipo de manifestaciones artísticas y muchos, por ejemplo, muchos de los retablos, que ahora se ve mucho que se está restaurando retablos, muchos de esos retablos fueron recubiertos imitando madera. Y por suerte no fueron raspados, sino simplemente fueron pintados de canelo y imitando tablones. Y otros por el tema que tú tocabas de la salubridad, en las épocas de las epidemias, por ejemplo, de las fiebres amarillas y demás, se pintaron de blanco simplemente y se borró todo lo que... Efectivamente. Y dices tú, mi madre. Se entendió la salubridad con un sentido de encalar, de dar cal, de alvegar. Solamente como añadidura, no me refiero exactamente a ese tema, pero aquí en Los Realejos, en la parroquia del Apóstol Santiago, justamente lo que está por fuera, donde estaba la cruz. Sí, eso fue en el año 21 cuando se empezaron las labores de rehabilitación del edificio. Se encontraron precisamente, que yo no sé, que le iba yo a preguntar a Germán precisamente sobre ese tema, porque no sé qué vuelta ha llevado, que aparecieron unos en el exterior de lo que es el testero del presbiterio. Aparecieron, ahí tiene otro sentido, es otro tipo de manifestación, es igualmente una pintura mural. Eso lo toco en su momento en el artículo que citabas de los murales de la Corborana. Esas murales, esas decoraciones tienen que ver con algún aniversario, imagino. Con el aniversario del inicio de la construcción de la iglesia, del final de la conquista, de la incorporación de la isla a la corona de Castilla. Sí. Y también tiene que ver con eso y también justifica la antigüedad del propio templo, porque se ponen siempre en esa pared. En esa pared lo que nos está diciendo esas pinturas y esa cruz que pone 1596 o la placa de mármol de 1896 y esas dos pinturas intermedias, lo que nos está diciendo es que esa es la pared fundacional de la iglesia, que esa es la primera pared, desde donde empezó la construcción del templo. Del templo. De la ermita con techo pajizo. Efectivamente. Nos está diciendo que ese es el referente, que ahí empezó todo y que ahí se conmemora esa fecha de 1496 desde 1596, un siglo después de la incorporación o de la llegada del cristianismo de manera estable al interior de la isla. Se conmemora ese hecho, primero con una cruz, en el siglo XIX con un mármol, y no tiene sentido que en el siglo XVII y en el siglo XVIII no se conmemorara con algo. Sí, y entonces ahí está. Efectivamente. Como esa cuestión puede ser muy costosa, el traer un mármol labrado que justifique esa leyenda, y no era una cosa que se estilara en ese tiempo, pero sí en el siglo XIX, a partir del siglo XIX, y los mármoles se traían simplemente si hacía a voz de pronto la mayoría de todos estos elementos decorativos estaban asociados generalmente a cuestiones heráldicas, o sea, la familia tal encarga un escudo para teníamos una ventaja heráldico para su con Garachico su teníamos residencia, una ventaja, los genoveses. Aquí en San Agustín también, ¿no? Elementos religiosos. No, lo digo solamente por un dato, disculpen los dos, pero solamente por un dato que es eso, que no sé si es cierto o no, pero que se decía que en Garachico por un lado era de piedra y por el otro lado era de mármol de Carrara. Sí, entonces, por ejemplo, yo decía por la cercanía del muelle, Puerto Rico, saben ustedes todo lo que es la... No, y que date cuenta tú, no solo eso, después ya cuando llega incluso el siglo XVIII hay una gran influencia del arte ligure, o sea, eso hay que tenerlo presente, y hay comerciantes aquí que se establecen por eso, y que mantienen esas relaciones. Ustedes tienen la Virgen del Carmen, por ejemplo, ya estamos hablando del 18, pero que es una continua. Y después los elementos estos de mármol que cuando no se podía, ¿sabes? Lo que hacían las grandes familias era o poner el primer peldaño de la escalera y era un símbolo de distinción de alguna manera, ¿entiendes? Claro, y el que exista una calle empedrada de mármol, por ejemplo, te habla de esa riqueza de la vía, de los vecinos que la habitaban, de las relaciones comerciales. No sé dónde lo leí, Germán, pero sé que dice que esa referencia existe. Que no podían circular, el pueblo tenía que ir por la de piedra y por la otra. Yo no sé si eso ya pertenece más a una leyenda popular. Pero que lo leí. Yo te lo digo porque mi padre es de Garachico y se decía que Dios castigó la soberbia de esa gente
gente rica y opulenta que de alguna manera, pero no creo que llegara a esos extremos. No creo la calle es una vía pública y eso yo creo que en la antigüedad, en otros tiempos lo tenían incluso más en la defensa que en la actualidad. Esa calle pública no era tan fácil de limitar. Sí, cierto. Yo creo que eso más en la leyenda. Y más sobre todo la opulencia del puerto y de lo que era la riqueza en ese momento, ¿no? Un puerto tiene mucha pujencia. También es verdad que muchos de esos barcos, a mí me viene a la misma mente lo que sucede en Cádiz, y yo creo que también esos barcos también venían lastrados con ese tipo de piedras que luego se vendían. Y se recargaba esa piedra, hay que colocarla en algún lado, y si no tienes un edificio que la suma, pues también se puede empedrar una calle con él. Sí, ¿no? Entonces yo creo que puedo ir más por ahí. A lo que volvíamos, ante la ausencia de ese tipo de manifestaciones que no se estilaban grabar en mármoles leyendas de ese tipo, y que yo creo que la más antigua en los ralejos esta que hizo Eduardo Enrique Briot en Santiago, o la que se puso con la reconstrucción de la iglesia del Carmen al pie de la torre, que habla de la historia solar. La gente dice la Íncoli. Sí, porque dice, no sé qué, Íncoli, habitantes de, entonces toda la gente, cuando yo era chico menudo, la gente mayor decía la Íncoli. Ah, vale. Es una curiosidad. Sí, vale. Bueno, pues en medio de eso lo que se ideó fue diseñar dos medallones que hablaran, que dejaran constancia de la celebración de esa efeméride en 1796 y 1696. Y ahora por lo pronto está patrimonio. Está parado, pendiente se va a completar por ciertas informaciones, se va a acabar la obra, pero se va a respetar esa parte hasta lograr también una financiación para hacer cata en el resto de la pared, a ver si aparece algún tipo más de pintura en altura en torno a la cruz, para limpiarla y luego reintegrarla toda. Eso es un elemento de mucha singularidad que no fue bien visto por ciertos sectores, y que distingue y le da un marchamo de antigüedad a la iglesia de Santiago, que la diferencia de muchas otras iglesias de las islas. Y bueno, eso es un elemento muy a respetar. La pregunta reafirma entonces ese descubrimiento, ese dicho, no como parroquia, pero sí como templo cristiano de Tenerife. Pues podría reafirmarlo, posiblemente. Se puede utilizar como argumento. Eso es un buen argumento. Esas pinturas, la existencia de esas pinturas, de esa cruz y de esa placa, es un buen argumento para defender esa tesis. Al menos para argumentarla como argumento, como dice Juanma. Otra cosa ya es si es o no, ahí no voy a entrar. Pero que sí le da un marchamo de antigüedad y una singularidad a esa pared, como primera pared, sí. Y eso es un elemento a destacar. Bueno, estamos en un campo muy amplio, ¿sabes? Hemos tocado, y vuelvo a insistir, es un tema también que está poco tratado, o que la gente no le ha dado mucho valor, porque tú hablas incluso con gente que tenga conocimientos de patrimonio y se quedan en José de Guiar, en Mariano de Cosío, que son recientes, son del otro día. Pero pensemos en elementos del 18. Me estoy refiriendo en cuanto a ornato interno. Después también tenemos elementos externos en las fachadas también. Hay distintas cenefas que incluso algunas tienen cierta o podrían tener cierta relación con masonería y con otros términos, y es un tema muy amplio que está por estudiar, y que es una pena que muchas veces se restaure, lo voy a entrecomillar, y que se deje una impronta y se eliminen estos elementos que se deben de conservar. Bueno, y además, de hecho, incluso en el municipio del Tanque se ha mezclado con otro tema, que es que si no sé qué, presuntas acusaciones de racismo, xenofobia, porque pero eso es propio de las redes. Eso es lo que salió. Pero es que hubo gente que lo puso. Es decir, no es que uno lo dijera, sino que opinaron varias personas. Yo no voy a entrar ahí. Por eso digo que no es un error. Ese no es el debate. Ese no es el debate. La cuestión está que aquí hay unas normas, había un interés, ya estaba señalado que eso existía ahí, y no se puede tomar por parte del párroco, en este caso, que creo que en todas las fuentes a quien indican, esa decisión. Eso está más controlado ya, Germán. Es decir, lo que antes el cura hacía y deshacía ya no se puede. Hombre, aquí a mí lo más que me llama la atención de lo que vi en las redes es que ya el pueblo ha asumido de que eso es patrimonio, que hay que defenderlo y que eso es una riqueza para el templo. Y eso es muy interesante, porque ya el pueblo el pueblo del Tanque, o los que están vinculados con la parroquia del Tanque, los vecinos, han entendido de que esas pinturas en las paredes son un elemento que singulariza su templo y que enriquece su pueblo. Y eso es un plus. Y que hayan salido a la defensa me parece interesante. Todo lo demás que tú acabas de plantear aquí... Lo digo porque ha salido, por eso digo. A mí me parece un debate secundario. Eso es un problema entre el obispado y el párroco, que tendrá que poner las cabras en el corral a quien toque. Sí. Y que intervenga, como creo que ya intervino el cabildo en ese control.
lo interesante, a mí, con lo que me quedo dentro de la mala noticia, que es la intervención de esa manera, es que el pueblo ha reaccionado ante esta cuestión, que en otro tiempo posiblemente todo el mundo miraría para otro lado, diría, pues está muy bien, en blanco tiene que estar. Sí. ¿Qué ha pasado? Ahora es una moda al blanco, y date cuenta tú, yo recuerdo, por ejemplo, y si consultamos sobre todo material fotográfico, el presbiterio del Santuario del Cristo, San Miguel de las Victorias, tenía unos cortinajes. En la Orotava, el tabernáculo de José de Betancourt y Castro también estaba rodeado de una decoración de unos simulando unos y eso se perdió. El trascoro de la parroquia del Apóstol Santiago. Y son muchas veces modismos por restauraciones que se hacen y que acaban con eso. Y yo pienso que, hombre, hay que ser respetuoso. Estoy de acuerdo que, bueno, si tú quieres hacer algo nuevo y lo quieres hacer al estilo de la época, pues hazlo. Pero no, de alguna manera no te cargues los testigos que hay. Bueno, yo recuerdo... A día de hoy es un problema. Porque ahora tampoco viene a cuento pintar de esa manera, pero si se planteara una opción también debería ser respetable. Pero mira, Germán, Candelaria no deja de ser una pintura cosas recientes, aunque estamos hablando de distintas calidades. La ermita de San Pedro aquí se hizo otra vez una especie de estarcido, de como lo quieras llamar, que se recuperó de alguna manera y se puede hacer en la actualidad. Es decir, claro, pero si además en la ermita de San Pedro había testigos. Lo que ellos fueron recrear, lo que se conserva en tramos, lo recrearon. ¿Tú te das cuenta de la diferencia de criterio? Es decir, en todo esto yo creo que tiene mucho el tema de... Aquí hay mucho de desconocimiento y mucho de capricho. Bueno, por eso es que antes estábamos acostumbrados que el sacerdote muchas veces se llevaba imágenes para otro sitio, para su parroquia. De hecho, se llevaba sus cosas personales y se llevaba también la... Y desaparecía. Claro, ¿no? Y de hecho hubo una anécdota, para ponerle un poquito pero que es cierto, ¿no? De uno que intentó hacer que una imagen de un santo masculino se transformara en una santa femenina. Bueno, eso no es ninguna novedad. Eso, bueno, de esos hay así. Mientras no tuviese barba. Y mira, y de llevarse de tinta. Y de llevarse un restaurador la pieza y fundirla, o sea, y sacarle un vaciado y hacer otra y colocarla y quedarse con la original. Hay una que es de todo el mundo sabe cómo era Don Federico, ¿no? Don Federico fue uno de los Federico Ríos. Ay, mi madre, que ese fue uno de los que quitó bueno, y de hecho algunas de las piezas, o por lo menos de las esculturetas, volvieron a su sitio, ¿eh? Es decir, que al final... Hombre, pues, siempre hay gente que intenta rescatar lo perdido, sí. ¿no? A mí me hace gracia, antes lo citaba, el cómo a veces las normas malentendidas del Vaticano II llegaron a capítulos tan extraños como la destrucción de las sillerías de coro. Sí. Y tú citabas antes las pinturas murales que decoraban con Don Ramón, siendo Don Ramón el sacerdote arriba. Las paredes externas de esa magnífica sillería de coro estaban decoradas con... El órgano, que está todavía desarmado. Ese órgano es un órgano interesantísimo porque fue reformado por Antonio Corchado, que es el único organista que estuvo en Canarias durante el siglo XVIII. Durante el antiguo régimen es el único organista que está documentado y tiene varias obras en las islas que se conservan, como el órgano de San Francisco en Santa Cruz y alguna otra pieza en Gran Canaria. Y aquí también teníamos que ya no está, ya no funciona, solo está la caja. Pero yendo un poquito, si me lo permite, Germán y Juan Manuel, yendo un poquito a las fotografías que tenemos de ese trascoro que quedaron en fotografía plasmado, ¿no? Sí. Tú dices, joa, yo sé que mucha gente dirá, bueno, pues le quita espacio a la pero es que eso refrendaba a la iglesia como un elemento de singularidad, pero como las pinturas estaban por fuera, porque una sillería de coro de ese tamaño del siglo XVII, que la única parecida en tiempo era la que tenía la Concepción de Ralejo Bajo, pero claro, la Concepción de Ralejo Bajo tenía una pared ciega en la espalda y llevaba adosada la pared, donde está el coro a día de hoy también, pero también se la destrozaron porque todo eso cambió con las reformas del 19 y la pérdida de los beneficiados y los capellanes y las capellanías, perdón. Esas sillerías al final eran usadas por el pueblo, pero es que en muchas de esas sillerías se tomaron decisiones de carácter municipal porque era un sitio de reunión de los vecinos, de las cofradías. Muchas veces cuando lees la documentación de las cofradías te encuentras que están reunidos en el coro, no reunidos como ahora entre dos bancos o en la casa parroquial, que tampoco existía como entidad. Entonces muchas de esas decisiones de carácter incluso municipal, porque el pueblo se reunía ahí, el escenario, el espacio para ese tipo de reuniones, ese tipo de espacios que eran las sillerías de coro.
y no todas las parroquias tampoco tenían ese tipo de estructuras. Y volvemos a las modas. Hubo una época en que pasaron de la zona del coro al presbiterio por el tema, sobre todo cuando se hicieron los tabernáculos y toda la historia. Eso es el 18 y el jansenismo. Y ahí se perdió también, vete tú a saber lo que se Ahí se perdieron muchas, pero exacto, pero esas reformas lo dentro del el espacio. el tema de los púlpitos, por ejemplo. Sí, también. Sobre todo el Vaticano II, en muchos sitios desaparecieron los púlpitos, y los púlpitos, no te digo que todos, porque la mayoría no eran sino un pilar con una copa casetonada. El tornavoz, sí. Yo Y vi el tornavoz. una fotografía, no sé dónde, de cuando el púlpito que Eso es en la Concesión, que escapó de Bamba. Ese lo restauró Faustino Álvarez. Sí. Ese, por ejemplo, es singularísimo, pero también los tenemos de mármol. Buenísimo, sí. Como Sí, el de la Catedral o de la catedral. Concesión de Santa Cruz, que nadie lo escucha, y es un mármol es una pieza riquísima, porque no es solo de No, mármol, sino de piedras duras. Sí. Alguno de Con esos que viera y incrustaciones, clavijo sí. subió. Incrustaciones de otro tipo de piedras, otros tipos de mármoles, los veteados, los amarillos. O sea, hay mucho interés en ese tipo de piezas, porque nos hablan de muchas cuestiones. También es verdad que no todas las pinturas fueron cubiertas. Algunas sobrevivieron y mantuvieron repertorios interesantísimos, como sucede en la iglesia de San Francisco de Santa Cruz, que conserva no solo la capilla mayor, perfectamente además está documentada, tiene una de las fechas allí, con un discurso plenamente barroco que ha sobrevivido. En Santa Cruz tuvieron mucha visión en ese sentido, porque conservaron toda la capilla sin alterarla. No, incluso hay traspantojos de ventanas. Efectivamente. Y en todo momento entendieron de que eso era un elemento singularísimo y que hacía perfecto diálogo con el retablo principal. Otra iglesia que estaba en esa línea era la desaparecida de San Agustín de la Laguna también. Efectivamente. Que ya incluía incluso la sillería también en la trasera, Sí. al modo jansenista. De ese se conservan parte de las pinturas. En el extremo digamos, al fondo de la antigua iglesia de San Agustín, todavía conserva parte de esas pinturas murales. Que es no sé si ahora en el proyecto que se está planteando se incluye en la restauración, pero ahí están. Y en San Francisco, por ejemplo, también se conservan las arcadas, lo mismo que en Santa Catalina de Tacoronte. Sí, Las arcadas, los frentes de las arcadas de las capillas cabeceras también las tienen decoradas. Sí, es cierto. Sí. En Tacoronte son muy interesantes, por ejemplo, la del Rosario y la de la capilla de San Lorenzo, porque imitan ese tipo de tejidos de damascos, de esos ricos damascos, al modo de lo de San Vicente, de la ermita de San Vicente, o algunas ermitas de Lanzarote y de Fuerteventura, que también tienen esas cabeceras pintadas. Qué pena esa iglesia de Santa Catalina, Germán. Como en un tiempo estuvo tan abandonada que... Ahora ha cambiado mucho. El nuevo párroco incluso ha apostado por hacer ciclos de conferencias. Yo el año pasado participé en uno de ellos sobre... Bueno, tenía libertad total de trato. Hablé sobre Quevedo y la obra que se conserva en ese templo. Intenté justificar, o creo que logré dar con la clave para entender el porqué de la Galería Mallado, que allí se estaba. Y me sorprendió, por ejemplo, con una cosa que al párroco también le sorprendió, que ya empezaba la gente a reaccionar. Eso es importante, porque yo te digo, allí Jesús hizo unas cuantas restauraciones allí, y debajo de las mesas de altar aparecían niños botados, tienen, por ejemplo, una cosa muy interesante que me pareció singularísima. Tremendo. Es una cruz dorada que tienen con una policromía vegetal encima, que es una auténtica maravilla. Y hay cruces doradas en casi todas las iglesias, pero muchas se han perdido, están llenas de purpurina dorada encima, y estas se conservan en un estado, a pesar del deterioro que pueda tener por el paso del tiempo, se conserva un estado muy bueno, ¿no? Bueno, el tiempo ya son 30 minutos casi, pero es muy interesante. Además, quiero agradecerles porque estamos hablando de cosas que no suele hablar la gente. Porque, hombre, a mí me interesa todo lo que dicen, pero después yo voy tirando de hilitos y van saliendo cosas que son cercanas. Fíjense ustedes, Garachico, la importancia que tiene desde el punto de vista patrimonial y religioso, especialmente aquí en Los Realejos, etcétera. Y entonces estamos hablando de cosas que mucha gente va a misa todos los domingos, y no se da cuenta de ello, ¿no? Y te dice, pues esto es una buena razón para también, ¿no?, engrandecer, ¿no? Todo tiene muchas lecturas y hay muchas visiones. Hay gente que simplemente se queda en la parte espiritual, pero todo eso también está hecho para acercarse a lo espiritual. Sí. Tampoco es simplemente, no es una vanidad artística ni de la gente de otro tiempo. Eso va asociado todo a lo mismo, un sitio de culto. Sí. O es la residencia, en el caso de un particular que quiera decorarla antiguamente con pinturas murales.
nos habla de muchas cuestiones. A mí hay un tema que me apasiona Baladí. y que antes, bueno, no sé si nos dará tiempo porque estamos metidos ya, como digo, dentro de poco estamos en la Cuaresma y Semana Santa y primará, supongo, para ustedes para buscar esos temas más precisos, pero desde que se pueda me encantaría hablar de todo lo que son pues la capacidad artística con la madera de barbusano, para hablar de altares, para hablar también de todo lo que es en sí, pues esas cuestiones que están en las iglesias y que muchas veces, claro, la gente entra, mira lo que es en sí el altar mayor y después se olvida de esos pequeños lugares donde hay muchos aspectos, Isidro, en decoración de lo que hemos considerado, yo no sé por qué, artes menores que no son tan menores y que tienen que estar bien catalogadas y bien relacionadas y en las que la gente no, y que muchas veces la ignorancia de esas materias, llámese textiles, llámese orfebrería, esto mismo de la decoración, por ejemplo, de los paramentos que hemos estado hablando, que es un tema muy amplio también y que son temas que están relativamente poco tratados en nuestro ámbito. Nos hemos dedicado más a la imaginería, nos hemos dedicado a lo mejor más a lo más suntuario, a lo que vemos más y a lo más próximo muchas veces también. Ya lo decíamos en el anterior programa, que cuando hablamos de escultura, por ejemplo, pues todo el mundo se te va al neoclasicismo y a Luján y a Esteban, pero que hay mucho más antes. Sí, no, además entonces, que, claro, es lógico. La lejanía de la historia muchas veces te va. Y después, lo que nos hace pecar en esa conservación y en ese traslado del patrimonio a las futuras generaciones es precisamente el desconocimiento de estas materias que se deben de ir de alguna manera. Y aquí tenemos un puntal que, gracias a Dios, en temas, por ejemplo, no es casualidad que tenga un trabajo, por ejemplo, estupendo sobre el tema en el ámbito de los realejos. Tienes también a Juan Alejandro Lima con otro trabajo también ya ese del 18 de Cristóbal Afonso, al que se le atribuyen muchas de esas piezas, pero antes del trabajo de ellos, eso prácticamente pasaba desapercibido. Bueno, pues, haremos el recorrido porque a mí me interesan mucho los motivos vegetales. Si van a La Palma, por ejemplo, fíjense en la iglesia de Nuestra Señora de Bonanza, en El Paso, es uno de los elementos, los edificios, con una rica decoración de esgrafiados, todo con un sistema geométrico que también se ve en otras casas particulares y en otros templos de la isla, o incluso en los llanos de Aridane también hay alguna casa con ese tipo de decoración, o a traerlo a un nivel más local. Si vamos en estas fechas, por ejemplo, a La Orotava, fijémonos en la iglesia de San Agustín de La Orotava, que todos los paños de su fachada, de la nave y de la fachada principal, está recorrido por una cinta, si queremos, por una orla de decoración esgrafiada. Fíjense, eso es un elemento que singulariza esa iglesia y que tal vez ha sobrevivido en este caso. La Casa Fuerte de Adeje también. La Casa Fuerte, la casa Lercaro en La Orotava tiene otra decoración, todas sus fachadas completamente es una decoración esgrafiada. La iglesia de la Concesión, lo que es la parte de la sacristía, los ventanales. Esas son decoraciones murales, no es en relieve, es en plano. Bueno, pues seguiremos hablando de todo ello. Yo termino con ustedes y ahora ya tenía yo por aquí el mensaje. Seguimos con patrimonio, en este caso lingüístico, con pues también Pablo de Luca, hablar de también ciertos vocablos y de su raíz tamasí. Bueno, hay un montón de cuestiones ahí, siempre dándoles opciones a todos los oyentes. Y de eso hay un trabajo interesantísimo, no me lo he leído todo y tampoco soy especialista, pero sí una parte de sus periódicos, de sus entradas en prensa en los años 60 aportó mucho sobre ese tema o divagó. No los acabo de leer. Sobre un realejero olvidado que es Gonzalo Siberio, que tiene en prensa en los 60, cuando vuelve a Tenerife, tiene en algunos casos muchos trabajos sobre el tema lingüístico. Bueno, pues yo de eso sabía y conocía alguna cosita, pero lo sabía por otra persona que Juan Manuel conoció también de Puerto de la Cruz, que es el señor Bettencourt, y que pues muchas veces pues también Emiliano vino aquí a los estudios y nos vino a hablar de eso y citaba precisamente algunos de esos artículos de prensa, además de otros de Montes de Oca y de mucho más atrás en el tiempo, hasta incluso Álvarez Rizo y demás. Bueno, estamos en esa tesitura. Oiga, dejamos uno, seguimos con otro. Muchísimas gracias a los dos. La semana que viene más, y desde que se pueda, pues haremos ese repasito también. Y ya les digo, me gustaría cuando se pueda el de hablar de esos motivos, el por qué el altar
o cualquier otra forma de destacar en hornacina a las imágenes del Señor, de la Virgen o incluso los santos y demás, pues tiene una decoración u otra. ¿Por qué la de la Virgen de los Remedios era dedicada en principio a la del Rosario, por ejemplo? Porque era la capilla del Rosario. Claro. Pero las modas. Sí, la moda, ¿no? ¿Y por qué no se cambió? Y sobre todo entender que yo creo que es una cosa que a veces se abusa en la actualidad, de que un retablo no es un mueble de armario. Sí, exacto. Es algo más. Eso no es un mueble de cocina que se pone en hornacina al libre albedrío, sino que eso tiene un orden, tiene unas proporciones, tiene un sentido arquitectónico que muchas veces se ha olvidado, y un lenguaje artístico en cada tiempo que justifica. Te pones a mirar retablos. Luego puedes entrar en iconografía, elementos decorativos. Hay incluso hasta elementos que en la parte alta que tú dices, ¿qué animal es ese? Te pones a mirar, es que hay alguna te pones a mirar retablos y a veces la heráldica no tiene nada que ver. Nada, ¿no? Y después pues también los motivos vegetales, también depende de la época en que se hicieron, los motivos vegetales tienen también una corriente también propia del arte de esa etapa de la historia. La gente también ha olvidado que los frutos, la fruta es un elemento de la naturaleza, como las flores. Cierto. Y a veces la gente se extraña de que eso esté en los retablos, pero que eso no deja de ser otro elemento de la naturaleza humana, de la creación de Dios, y un elemento de ofrenda, igual que las flores ahora. Yo respeto mucho eso porque, entre otras cosas, está hecho... Eso no está ensamblado, eso está hecho con las manos, con gubia, eso está hecho bien trabajado. Está ensamblado, pero no montado. Bueno, ensamblado sí, pero no montado. ¿Te das cuenta? El técnico ahí, oiga, pues bueno. Oye, pues nosotros seguimos. Ahora me recordaste a Ezequiel de León y Domínguez. Esto se coloca aquí, se pone aquí así, y ya después se pasa. Es verdad, cada uno de... Yo solo aprendí con Pepito en la Asunción. En la Asunción. Bueno, Siberia, Hernández Siberia. Ya. Oiga, purgando un poco, como dicen los otros. Muchas gracias, saludos.